What's up, my boys? Es increíble porque cuando empiezo a pensar en los posibles equipos que pueden dar un paso hacia adelante y en los equipos que pueden hacer muchas cosas en el mercado, que si traspasar, que si apostar, es decir, tienen muchas vías a la hora de desarrollar su roster, su proyecto, siempre me encuentro el mismo equipo, Houston Rockets. Houston Rockets es el equipo ahora mismo más curioso y más bonito de ver para esta próxima temporada, así que si estáis dudando, mirad a Houston Rockets. ¿Por qué? Es un equipo que mezcla absolutamente todo, mezcla veteranía, mezcla jóvenes jugadores con mucha proyección, ¿no? Tienes a Jalen Green, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, pero a la vez tienes a Dillon Brooks, tienes por ejemplo a Van Vliet, tienes jugadores que te mezclan y te hacen, bueno, un equipo como es el de Houston Rockets. Pero claro, teniendo en cuenta esta mezcla de veteranía y de jugadores jóvenes, que ahora aparte te viene el Red Seaport, tienes en el banquillo por ejemplo a Cam Whitmore, es decir, tienes un buen roster de jóvenes. Ahora mismo está la duda de qué van a hacer los Houston Rockets, porque tienen muchas posibilidades. Puedes traspasar por una estrella, como por ejemplo lo que hizo Los Ángeles Lakers, ¿no? Con Brandon Ingram, con Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart, ¿no? Recordar lo que ha ido pasando en Los Ángeles Lakers, o apostar por lo que ya tienes, con Jalen Green, Alperen Sengun a la cabeza, Jabari Smith Jr., etcétera, etcétera. Pero son los jóvenes jugadores que tienen Houston Rockets, son jugadores que interesan y mucho a equipos externos. Y ojo, no es una locura pensar en esto, porque recordar que hace una temporada, sin ir más lejos, Ime Udoka, por ejemplo, llegó a comentar, o se llegó a decir que él tenía la intención, al igual que Houston Rockets, de ser competitivos ya, de dar un verdadero paso hacia adelante y ser un equipo que ya no es que te pelee por entrar en playoffs, sino hacer una carrera profunda por playoffs. Ime Udoka y compañía no quieren perder mucho el tiempo, no quieren estar desarrollando constantemente jugadores jóvenes que no paren de llegar a Houston Rockets, no, quieren dar ese paso hacia adelante y quieren liderar. ¿Cómo pueden liderar? Pues lo que os he dicho, o traspasando o apostando por lo que ya tienes, que Alperen Sengun al final ha demostrado de lo que es capaz, lo mismo con Jalen Green, Jabari Smith Jr. es un jugador que tiene muchísimo potencial y ya en parte es una realidad. Obviamente estás en una conferencia como es la oeste, que es muy complicada de competir, ¿no? Porque tienes a Minnesota Timberwolves, tienes a Oklahoma City Thunder, tienes a Denver Nuggets, por ejemplo, pero fijaros, por ejemplo, lo que dijo Tillman Fertitta, ¿no? Que fue noticia la semana pasada por no hay equipo más profundo en la NBA que nosotros, y honestamente es que tiene razón, porque lo que tiene ahora mismo Houston Rockets como roster se puede catalogar como una bendición o como una maldición, dependiendo también de cómo se vea, en el sentido de son jugadores jóvenes, quieren minutos, esto puede dar lugar a un clima tóxico o no, porque si tú los trabajas bien y si tú al final defines bien los roles que tiene cada uno de estos jugadores, no tiene por qué haber un problema entre Cam Whitmore y otro jugador titular de Houston Rockets, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene Houston son innumerables. Para empezar, la versatilidad que tienen en la alineación, varias pólizas de seguro y la capacidad de inyectar piernas nuevas constantemente. Y aquí hay que destacar que si hablamos de lo que es el roster en general, y si nos ponemos a analizar cuáles han sido los rookies que han llegado, por ejemplo, bajo la tutela de Daryl Morey, que ya sabéis que fue un general manager que tuvo su impacto en la franquicia por esos constantes proyectos bajo la tutela, por ejemplo, de James Harden como líder del equipo. Fijaros, porque Jalen Green, que tiene actualmente 22 años, fue segunda elección en 2021. Alperen Sengun, con 22 años, fue la selección número 16 en 2021, adquirido mediante un trade. Jabari Smith Jr., 21 años, es la tercera selección en 2022. Tari Eason, 23 años, fue la selección número 17 en 2022. Amen Thompson, 21 años, cuarta selección en 2023. Cam Whitmore, 20 años, selección número 20 en 2023. Y Red Seaport, 20 años, tercera elección de 2024. Fijaros el enorme potencial que tiene Houston Rockets con estos jugadores. Claro, si vosotros veis el roster actual de Houston Rockets, estos jugadores forman prácticamente la mitad o más de la mitad del roster de Houston. Entonces, al final nos encontramos con que la plantilla de los Rockets está compuesta por jugadores jóvenes, pero que todos ellos buscan mostrar su valía, quieren mostrar que valen y que tienen la calidad para ser titulares en un equipo de la NBA, en este caso Houston Rockets. Por lo tanto, puede llegar el momento en el que Houston haga una criba y se quede con los jugadores que más les interese, pero también luego traspasen a otros jugadores que tienen muchísimo talento, pero que en principio no tienen cabida para ser, pues bueno, un jugador relevante o un jugador importante que vaya más allá de ser, por ejemplo, sexto hombre o un jugador de banquillo, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero
en parte no es lo mismo liderar el banquillo que ser un miembro más del banquillo, octavo en la rotación, noveno en la rotación, etcétera, etcétera. Y es aquí donde entra el tema del traspaso, porque aquí podrías elegir entre Jalen Green, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Amen Thompson, iba a decir Ausar Thompson, Red Shepard, por ejemplo, etcétera, etcétera, para buscar un veterano. Y no es la primera vez que se habla de ello. Recordar cuando se habló y se rumoreó la posible llegada de Kevin Durant a Houston Rockets en un posible trade donde se mandará al Alperen Sengun. También os digo una cosa, si analizáis por ejemplo los jugadores jóvenes, no es lo mismo hablar de Cam Whitmore que de Alperen Sengun. Yo Alperen Sengun, por ejemplo, si fuese Houston Rockets lo catalogaría como intocable prácticamente, cosa que Cam Whitmore lo vería como más traspasable, ¿vale? Para que me entendáis. En principio podéis llegar a pensar que es algo sencillo, pero es un dolor de cabeza porque hay muchas vías por las que tirar. Y repito, podéis pensar que es sencillo o que es fácil por el hecho de que Houston Rockets no es un equipo atado, como por ejemplo puede ser el caso de Los Ángeles Lakers, que a la hora de operar y de mover X jugadores lo van a tener algo más complicado, como es el contrato de D'Angelo Russell, o por ejemplo no tienen muchas rondas del draft, y si tienen de primera ronda tienen muy pocas. En el caso de Houston Rockets, aquí lo tenéis, al final 4 de sus propias selecciones de primera ronda son sin protección, tienen 4 intercambios y un par de selecciones de primera ronda sin protección de los Phoenix Suns, y aparte tienen veteranos ganadores que están en el punto medio de su carrera con contratos móviles, por lo tanto no sería en principio ningún problema el moverlos en el mercado de traspasos. Aquí hay que destacar que, por ejemplo, si no consiguen tener un traspaso de gran éxito por una superestrella que altere el camino de Houston Rockets y acelere esta evolución hacia ser un equipo de campeonato, pues bueno, pueden consolidar el plantel, el roster, manteniendo intacta la mayor parte del equipo, con Alperen Sengun, Jalen Green y, por ejemplo, Jabari Smith Jr. a la cabeza, más o menos como por ejemplo lo que ha hecho Oklahoma City Thunder, seguir replicar ese camino que tienen a Shai Alexander, a Lawrence Dort, tienes a Jay Williams, por ejemplo, y tienes a Chet Holmgren. Si nos vamos a Spotrac y veis aquí los contratos que tiene Houston Rockets ahora mismo, es cierto que el componente financiero complica un poquito más las cosas, pero no hace que Houston Rockets sea una franquicia que en el mercado no se pueda mover prácticamente. Los 7 prospectos que os he mencionado anteriormente tienen actualmente contratos de rookie que eventualmente se convertirán en segundos contratos muy costosos. Por ejemplo, en el caso de Jalen Green y Alperen Sengun son elegibles para una extensión a día de hoy. Smith y, por ejemplo, Eason serán elegibles para una extensión el próximo verano, seguidos por Cam Whitmore y, por ejemplo, Amen Thompson al año siguiente. Esta reconstrucción está a punto de volverse extremadamente costosa porque estos jugadores los tienes que renovar, tienes que firmarles y obviamente te van a pedir bastante dinero, y todo esto antes de abordar a los líderes veteranos que ayudaron a Houston a pasar de 22 victorias a 41. Cuidado con esto, porque en el corto plazo VanVleet y Dillon Brooks son demasiado útiles como para, por ejemplo, cederles un papel en la rotación de Ime Udoka a cambio del desarrollo de compañeros en el equipo. Steven Adams está aquí como el tercer jugador mejor pagado, veterano, presencia muy dominante, ya sabéis lo importante que era, por ejemplo, en Memphis Grizzlies, para eso han obtenido a Steven Adams. Aparte ya sabéis que el juego interior en Ime Udoka es importante, pensar que tienes al Alperen Sengun, pero por ejemplo en Boston Celtics uno de los jugadores importantes de Boston con Ime Udoka como head coach era por ejemplo Robert Williams III, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Al no firmar una extensión ahora Sengun, los Rockets pueden aprovechar en su menor límite salarial para crear mucha flexibilidad el próximo verano. Esta es una opción, cuando la opción del equipo de $44,8 millones de VanVleet pueda salir de los libros de cuentas de Houston Rockets. Jalen Green, por ejemplo, también es elegible para una extensión, pero su límite salarial aún supera los $30 millones. En el caso de Brooks tiene contrato hasta 2027, pero su acuerdo desciende anualmente y no debería ser difícil de mover, por ejemplo. Dicho esto, los Houston Rockets pueden jugar toda la temporada, abrir mucho espacio salarial y convertirse en un equipo importante, por ejemplo, en la agencia libre, sin renunciar a ningún activo significativo en un traspaso. Porque aquí entran nombres como, por ejemplo, Miles Turner, Clint Capela, Brook López, son 3 centers que protegen el aro, que pueden ser necesarios junto al Alperen Sengun. Serán agentes libres sin restricciones, por ejemplo, Rudy Gobert, Nash Reed, Julius Randle, Brandon Ingram, Aaron Gordon, que es el que os he puesto en pantalla, y es una posibilidad fascinante, dado lo bien que completaría o complementaría, por ejemplo, al Alperen Sengun. Lo habéis visto con Nikola Jokic, sin ir más lejos, ¿no? Lo bien que ha funcionado Aaron Gordon al lado de Nikola Jokic. Imaginaros lo bien que funcionaría, por ejemplo, Aaron Gordon al lado de Alperen Sengun. Entonces, al final, pensar que estos jugadores pueden mejorar incluso vía agencia
agencia libre a los ya reforzados Houston Rockets, y todo esto, repito, jugando esta temporada, esperando a la agencia libre y sin perder prácticamente activos en un traspaso, que es al final lo que yo, por ejemplo, he criticado en los últimos días con Los Ángeles Lakers y esa opción de Jonas Valanciunas. No han firmado, son elegibles para una extensión con opciones de jugador para la próxima temporada. Esto no quiere decir que se vayan a marchar ni mucho menos, pero bueno, están ahí. Y luego para mí está la opción que se va a hablar mucho de ella, que es la opción de Jimmy Butler. Jimmy Butler es un jugador que tiene ya prácticamente, si no recuerdo mal, 35 años, pero es una opción muy suculenta para muchos equipos, como Lakers o como por ejemplo Houston Rockets. Pensar que es una opción bastante realista por una doble vía, porque lo puedes obtener vía trade o vía agencia libre. Jimmy Butler, de momento, sí está en Miami Heat, va a jugar esta temporada en Miami Heat, pero pueden pasar dos cosas, o tres incluso, si me apuráis. La tercera de todas ellas parece la más improbable en principio, que es el hecho de que se quede porque renueva por lo que quiere Jimmy Butler. Entonces, ahora mismo puede quedarse en Miami Heat porque obtiene el contrato que él quiere, puede salir a la agencia libre, que es lo que en principio pasaría. Si todo va como va, parece que Jimmy Butler va a salir a la agencia libre y va a probar suerte en el mercado. Y ojito, porque le podrían firmar vía agencia libre los Houston Rockets, y también podría llegar mediante un traspaso. Pero claro, aquí, si yo fuese Houston Rockets, lo vería con menos sentido por el hecho de que vas a traspasar por un jugador que va a salir a la agencia libre buscando uno de los mejores contratos que jamás haya ganado en su carrera deportiva, por el hecho de que tiene 35 años y quiere asegurarse ya el cierre de su carrera, porque este es el tema de Jimmy Butler. Este es el problema de Jimmy Butler. Es un jugador que te aporta muchísimo, te da un plus competitivo que ya lo hemos visto y que ya lo vimos, por ejemplo, en Filadelfia, lo hemos visto en Miami Heat, lo hemos incluso llegado a ver en Minnesota, aunque no tanto, y lo podríamos ver en Houston Rockets. O sea, Jimmy Butler mejoraría lo que ya tiene. Aparte, Houston Rockets te daría un paso extra. También aquí podemos hablar de qué es mejor, ¿no? Apostar por un jugador de 35 años o apostar por lo que ya tienes, que es gente con mucha proyección, pero 20 y pico años, y tendrías que esperar un poquito más. Pero claro, al final aquí hay que hablar de dos grandes problemas que tendría esta adquisición, que es el tema de la edad y la irritabilidad de Jimmy Butler. Es un movimiento algo arriesgado, ya sea vía agencia libre o vía traspaso, porque un objetivo, por ejemplo, más ideal sería una estrella que proporcione un margen más amplio, lo que nos lleva al botón de expulsión, de sacar jugadores. Si lo desea, Houston tiene suficientes activos para construir un package de intercambio más atractivo en cuanto a ir a por otro jugador que no sea Jimmy Butler, ¿no? A partir de ahí, cualquier franquicia que emplea una superestrella descontenta y esté buscando cambiar de rumbo puede meter en ese traspaso a su estrella y obtener jugadores que tiene Houston Rockets y que son, repito, muy suculentos y muy atractivos en el mercado. Y aquí es donde entra la opción Phoenix Suns. Los Phoenix Suns es un equipo que ahora mismo tiene muchas dudas alrededor de la franquicia. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene que demostrar su valía, tiene que dar un paso hacia adelante. Ya no tienen, por ejemplo, a Frank Vogel, y ahora tienen a Mike Budenholzer. Nuevo entrenador, nuevo proyecto, con, por ejemplo, Bradley Beal, con Kevin Durant y con Devin Booker. En el hipotético caso, por ejemplo, de que Phoenix Suns fracase, yo no me fijaría tanto en Kevin Durant. Kevin Durant tiene ahora mismo 36 años. Es más o menos lo que os he estado diciendo con Jimmy Butler. Vas a apostar por un jugador de 35 años, 36 años en el caso de KD. Vas a traspasar jugadores con proyección, jugadores jóvenes de 20, 22, 23 años por un jugador que prácticamente está a 4 años de llegar a los 40. Yo no lo vería muy positivo como proyecto, sobre todo a medio o largo plazo, no lo vería, porque aparte Houston Rockets lo que tiene que pensar es en movimientos que puedan convertir a Houston Rockets en una franquicia dominante, pero ya no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, porque tienes jugadores para competir durante muchos años. Por lo tanto, la opción más idónea, más ideal, sería Devin Booker, que tiene 28 años, y repito, todo esto si Phoenix Suns fracasa y tiene que entrar en una reconstrucción porque el proyecto Bradley Beal, Kevin Durant y Devin Booker no llega a buen puerto. Booker es un jugador que tiene 28 años, bueno, va a cumplir 28 años el 30 de octubre, tiene contrato hasta 2028, los Rockets ya han puesto su ojo sobre Phoenix Suns, pensar aparte que han obtenido rondas del draft, se ha hablado recientemente sobre ir o no ir a por Kevin Durant, os lo vuelvo a recordar, se hablaba de un traspaso por Kevin Durant donde se incluía a algún jugador como por ejemplo Alperen Sengun, lo cual a mí me parecería un error garrafal por parte de Houston Rockets. En este caso, Houston Rockets no se debe de meter prisa. Para mí, el mejor amigo de Houston Rockets es la paciencia. Literal.
Porque no debes de apostar por un jugador de 35 o 36 años. Sí, te puede dar un salto cualitativo a corto plazo, pero ya está a corto plazo. El proyecto lo pones en tela de juicio a medio largo plazo, que es al final en lo que te debes de centrar. No puedes perder calidad porque estamos hablando de un equipo como Houston Rockets que prácticamente 5 o 10 años vista está peleando por anillos. No estoy diciendo que va a pelear por entrar en playoffs. Debería de pelear en principio por luchar en cuanto a anillos, finales de conferencia, finales de la NBA, etcétera, etcétera. Y aparte en este equipo hay muchos easy, hay muchos tal vez. ¿Por qué? En el caso de Red Shepard es un jugador que ha sorprendido en la Summer League. Ha sorprendido y mucho, y puede ser un jugador que en 5, 6, 7 años estamos hablando a lo mejor de un jugador que tiene un impacto en la NBA como un jugador franquicia importante por las características que tiene, por lo que ha demostrado. Y ostras, a lo mejor Red Shepard ya este año te pelea el Rookie del Año porque es uno de los mejores prospectos que ha llegado a la NBA. En el caso de Jabari Smith Jr., que en lo personal es un jugador que a mí me encanta, puede dar un salto de calidad, puede a lo mejor anotar el 40% de sus triples, puede ser que se establezca como una fuerza en ambos sentidos, en ambos lados de la cancha, tanto en ataque como en defensa. Por ejemplo, en el caso de Amen Thompson, puede lucir bien, ¿no? Como un joven Drew Holiday, y tal vez Alperen Sengun luzca como un jugador de nivel máximo rendimiento, ¿no? Que puede existir siendo ese jugador franquicia, ese centro de Houston Rockets de una ofensiva que puede llegar a ser top 10 en cuanto a toda la NBA. Y en el caso de Jalen Green, al final es un jugador que tiene muchísimo potencial, al final puede explotar y dar un salto cualitativo aún mayor, y esto puede aumentar la calidad ofensiva, sobre todo ofensiva de Houston Rockets, a un nivel que todavía desconocemos. Puede ser más regular. Es cierto que hay algunas piezas que todavía, pues bueno, albergan más dudas que otras, pero es una situación... Ostras, en la NBA lo que hemos aprendido con el paso de los años es que nunca puedes decir nada, porque todo cambia. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, todo cambia. Damian Lillard está en Milwaukee, por ejemplo, y hace unos años os preguntan dónde acabaría Damian Lillard y todo el mundo diría que se iba a retirar en Portland Trail Blazers. Y Damian Lillard tampoco es que haya salido precisamente bien, y él ha querido salir. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que un jugador de repente iba bien y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, ya no está bien con el equipo y ha terminado traspasado? O jugadores que prácticamente no te esperabas que saliesen, como por ejemplo Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns sale de Minnesota por el hecho de abaratar costes. No querían pagar lo que tenían que pagarle Minnesota a Karl Anthony Towns. ¿Qué han hecho? Oye, traspasamos a Towns por Julius Randle y Donte DiVincenzo. Pero esto es al final una oportunidad de mercado, o una oportunidad, ya no de mercado, sino una oportunidad, porque no quiero decir que sea barata, sea cara, me da igual, pero es una oportunidad de obtener a un jugador que en principio parecía impensable porque era la segunda espada de Minnesota, pero por una cosa o por otra, por una circunstancia X, al final New York Knicks lo han obtenido. Por lo tanto, Houston Rockets, para mí, debe de tener paciencia, apostar por lo que tienen. Si te sale una oportunidad de mercado y es atractiva a medio largo plazo, sobre todo, irá por ella. Pero ostras, sinceramente veo contraproducente el ir a por un Kevin Durant, el ir a por un Jimmy Butler y sobre todo el ir a por este tipo de jugadores, teniendo en cuenta que puede ser un traspaso y puedes perder activos jóvenes como Sengun, como Jalen Green, como Amen Thompson, como Jabari Smith Jr., Red Shepard, etcétera, etcétera. Es lo que yo vería, a no ser que apuestes por un Devin Booker en el caso de que Phoenix Suns fracase. Pero a día de hoy, Houston Rockets es uno de los equipos más atractivos que hay en toda la NBA por las armas que puede llegar a tener, por las armas que ya tiene y por las enormes vías por las que puede optar a la hora de desarrollar su equipo. Apostar por lo que tienes, traspasar. En cuanto a contratos móviles, tiene a mansalva. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero echarle un ojo a Houston Rockets porque Houston nos puede sorprender y mucho, y seguramente va a ser uno de los equipos más divertidos de ver, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Nada más, my boys, reventar el botón de like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Cosas del básquet, chao. My town. I know my purpose, but I think I gotta break it down. Yeah, I love it. Yeah, we love it. This music come from my cells and can't nobody touch it. I told that girl she ride with me, but I can't make no promise. And I'm just young.